De lo que voy a hablar es de un tema que va a tener cierta actualidad y es el acceso al RIGI de aquellos sujetos que sean concesionarios de alguna actividad, no necesariamente de un servicio público. Para caracterizar al RIGI, cosa que ya es ampliamente conocida en toda la comunidad jurídica, ingenieril, de los negocios, etc., es que tiene una batería de tres grandes incentivos. Los primeros son en materia estrictamente tributaria, y digo en gran medida impositiva, como por ejemplo la amortización acelerada, como por ejemplo la posibilidad de cancelar el IVA por compras o por facturas que tengan compras, construcción y otras actividades asociadas con el desarrollo de grandes proyectos de inversión a través de la cancelación del IVA con los certificados de crédito fiscal. El beneficio tan importante de la exención en materia de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino y de la exclusión de todos los regímenes de percepción y retención nacionales y de las provincias que están adheridas al RIGI. Beneficios en materia cambiaria, como por ejemplo los proyectos que tienen exportación, que son exportadores, en materia del cobro de esas exportaciones, en materia de la libre disponibilidad de los financiamientos, créditos que tomen los BPU, los SPV adheridos en el exterior y la posibilidad de que tengan libre disponibilidad y una falta de sujeción al régimen regulatorio del mercado de cambios. Y por último, algo que es muy importante, que las controversias no obligatoriamente se van a tener que llevar a cabo a través de tribunales arbitrales, lo que para los inversores es muy importante, básicamente porque el Estado argentino, a partir del 2001, a partir del decreto 214, la ley 25.344 y subsiguientes, ha sido un destructor generalizado de contratos, muchos de concesión, con inversores extranjeros, por lo cual el Estado argentino ha sido el rey del CIADI, en el sentido de que tuvimos más de 100 controversias en virtud de nuestros propios incumplimientos, por lo cual en materia de protección de inversiones la prórroga de jurisdicción que realiza el RIGI es fundamental, pues digamos de lo más atractivo. El RIGI persigue de modo sencillo un objetivo principal, que es posibilitar que inversiones que de no existir el RIGI no se realizarían, se cambie dicha condicionalidad y existiendo toda esta batería de beneficios, efectivamente se puedan plasmar. Ese es el sentido primigenio. Sin embargo, hay ciertas inversiones que por regla general se realizarían en materia de infraestructura, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica, en materia portuaria o aeroportuaria, que están sujetas a un intenso control estatal, a tal punto que es el Estado quien otorga una autorización para la construcción, para la operación o el mantenimiento de estas por regla general infraestructuras, o en el caso de los hidrocarburos de un área donde se puede llegar a encontrar un yacimiento útil para su explotación. El Estado, tiene una importancia preponderante. Y ahí establece una regulación, una suerte de condición que señala principalmente que para
que un concesionario, esto es, para el sujeto que recibió por parte del Estado la autorización para la construcción, para la operación o para el mantenimiento, naturalmente, para cobrar para cobrar la remuneración por esa actividad, el RIGI te dice, lo podés hacer, te podés adherir, siempre que se den dos circunstancias. Uno, que revistas el carácter de concesionario. Dos, que prestes la actividad o el servicio en competencia. ¿Qué nos lleva o cuál sería la limitación que vemos? Hay actividades que no se prestan en competencia. Por ejemplo, el transporte en extra alta tensión en materia eléctrica. Por ejemplo, la distribución en materia eléctrica. Por ejemplo, la distribución troncal también en materia de transporte eléctrico. O la distribución, o el transporte por distribución troncal. Ahora bien, el decreto reglamentario del RIGI los incorpora expresamente a eso, o incorpora expresamente esas actividades como susceptibles de ser merecedoras de grandes inversiones, tales que de esas grandes inversiones reciban los incentivos permanentes, los incentivos pertinentes. Asimismo, el ordenamiento jurídico argentino, el orden jurídico argentino, tiene una multiplicidad de regímenes concesionales. Hay un régimen concesional relativamente general, que es el de la Ley de Concesiones, que es la Ley 17.520. Hay otros regímenes especiales, por ejemplo, en materia de energía tenemos el régimen de la Ley de Energía Eléctrica 15.336, tutelado, interrelacionado con la 24.065. En la Ley 17.319 tenemos otra batería de concesiones especiales, por ejemplo, la concesión de explotación o la autorización de transporte, que si bien no es una concesión, es algo análogo. Lo mismo en la Ley 24.076 de Marco Regulatorio del Gas Natural. De modo que todas estas concesiones se encuentran abarcadas por el artículo 169. No existe una limitación taxativa, literal, que restrinja el marco concesional, por ejemplo, únicamente al de la Ley de Concesiones, a la 17.520. De modo que lo que se entiende es que los concesionarios especiales, particularmente en materia de energía, se encuentran alcanzados por esta previsión. Ahí está. Voy a pasar esto. Concesiones eléctricas. También el caso de la concesión de explotación de hidrocarburos. Bueno, ya que estamos en Mar del Plata y que tenemos las áreas de explotación, los permisos de exploración 109 y 107 aquí cerca, que son de jurisdicción nacional por encontrarse 12 millas marinas desde las líneas de base hacia el mar argentino. Creemos que este es un caso muy interesante para explicar o para tratar de plantear una cuestión problemática. ¿Cuál es la cuestión problemática? Un sujeto, una empresa, un PPU, que se encuentra realizando se encuentra, digamos, ofertando, es un oferente, precalificado ya, se encuentra ofertando para la obtención de un permiso de exploración o una concesión de explotación, resulta capaz jurídicamente de iniciar la solicitud de adhesión al RIGI en modo simultáneo. Esto plantea grandes problemas, por ejemplo, el problema del condicionamiento de la oferta económica. Asimismo, el régimen jurídico del RIGI no lo permite ni lo prohíbe, solamente establece que va a poder revestir el carácter de sujeto adherido y de gozar de todas las baterías de derechos e incentivos una vez que revista la condición de concesionario. Este problema se plantea por dos razones. Una es una cuestión de economía temporal, es decir, resulta deseable poder iniciar ambos, máxime cuando ya el proyecto se encuentra predefinido y las condiciones
conocen, resulta conveniente que ambos procedimientos administrativos vayan en simultáneo. Eso genera un ahorro muy grande. Y por otro lado, también permite optimizar el procedimiento de selección concesional o el otorgamiento del permiso de exploración. No voy a entrar en cuestiones muy técnicas para no aburrir, pero fundamentalmente quería señalar que el contenido de la concesión de explotación de hidrocarburos no así del permiso de exploración, que se puede convertir en una concesión de explotación luego del cumplimiento de un pequeño procedimiento que por regla general debería establecerse en el pliego de bases y condiciones. Pero bueno, al margen de eso, el contenido es que supone un derecho exclusivo de explotar los yacimientos que se encuentren discriminados en el contrato de concesión, únicamente. A su vez, supone el derecho a la obtención de una autorización de transporte de los hidrocarburos. Acá quiero hacer una mención. Pueden, la actividad de, en el caso de que se encuentre el hidrocarburo y se comience con la explotación del pozo o de los yacimientos que se encuentren dentro del área, puede unificarse en un único proyecto RIGI tanto la extracción como el transporte. Transporte que a su vez, de hidrocarburos, que a su vez es un servicio público establecido por vía reglamentaria. De modo que, por último, las inversiones que van a ser caracterizadas para el RIGI o que van a ser incorporadas en el plan de inversión del RIGI van a ser las que se encuentren conceptuadas, las que se encuentren delimitadas en la documentación del contrato de concesión de explotación y eventualmente en la documentación posterior en el caso de que el permiso de exploración, el cual es susceptible de ingresar en el RIGI también por el artículo 3 de su decreto reglamentario, se termine convirtiendo en una concesión de explotación. Acá no me voy a meter en la cuestión de los pliegos porque es un asunto extremadamente juridicista. Y aquí voy a ir un poco ya a los puntos más duros. Y después voy a cerrar con una opinión estrictamente personal. El RIGI presupone, como ya se ha dicho, que el solicitante para la adhesión debe revestir de un carácter particular, el de concesionario. El decreto reglamentario del RIGI y la ley de bases tampoco, ninguno de los dos regímenes, prescribe en cuestión alguna en relación a los concesionarios o a los oferentes, preadjudicatarios o adjudicatarios de un procedimiento de selección en sustanciación. La ley establece que, o mejor dicho, la ley no establece que ciertas situaciones en relación con la presentación del proyecto, ¿qué sucedería en el caso de que el oferente, por ejemplo, se presente en el RIGI de modo contemporáneo con la sustanciación del procedimiento de selección? Sobre esto voy a realizar una propuesta, o ya la realicé, la voy a exponer en este caso, una propuesta de solución normativa. Yo entiendo que resulta posible, de hecho hay un proyecto de modificación del decreto reglamentario del RIGI en curso, entiendo posible realizar una modificación que permita que el inicio del procedimiento administrativo de adhesión al RIGI se realice con contemporaneidad con el procedimiento de selección. Acá hay una cuestión compleja, porque eventualmente la adhesión al RIGI va a quedar sujeta a una condición, que es efectivamente el ingreso del concesionario, o mejor dicho, que es que el oferente culmine por tener el carácter de concesionario, extremo que no es del todo seguro,
porque es un hecho futuro incierto. Y además de ese hecho futuro incierto, en última instancia también resulta una condicionalidad en la oferta el hecho de el hecho de contener dentro de la oferta económica que se realice todos los criterios o todos los costes que se encuentran insertos dentro del régimen promocional. Para solucionar esta cuestión, hemos pensado que resultaría factible que el pliego de bases y condiciones obligue a los participantes a realizar su oferta económica tomando los fundamentos económicos del RIGI de modo incondicionado. Con los plazos no me voy a meter. Lo único que quisiera decir para terminar es que efectuada esta modificación normativa, no va a quedar duda, en primer lugar, que va a poder un oferente, un participante, un preadjudicatario de un procedimiento de selección realizar su solicitud de adhesión al RIGI en simultaneidad con la sustanciación del procedimiento de selección pertinente. Y en segundo lugar, voy a decir que el condicionamiento de la oferta, sobre el cual hay un tabú generalizado en materia de derecho, digamos, en la materia propia del derecho administrativo, sí se encuentra prohibido para el régimen general de contrataciones del Estado Nacional. No obstante, el régimen concesional nada dice, ni la 17.520, ni la 15.336, ni la 17.319. No obstante, abre una gran complejidad en torno a su justificación. Muchas gracias al colegio por la invitación, a José. Es un placer estar acá en Mar del Plata. Ciudad muy linda, por cierto, donde me ha tocado trabajar justamente con los proyectos offshore para algunas de las empresas petroleras que están explorando. Yo ahora voy a hablar un poco, volviendo a renovables y a la actividad verde. ¿Un poco más alto? Bueno. Voy a hablar, ahí, perfecto. Voy a hablar de financiamiento de los proyectos renovables y un poco la experiencia que hemos recogido, enfocándolo un poco al público, ingenieros, y hablando un poco de los riesgos de construcción sobre todo, pero con una introducción de cómo se están financiando estos proyectos mayoritariamente en Argentina, cómo fueron financiados los proyectos. La gran mayoría de los proyectos que se realizaron acá en Argentina, me estoy refiriendo a los proyectos de Ronda 1, 1,5, 2 de Renovar, 3, RMDI, obviamente afectados por la macroeconomía argentina y lo que pasó desde el 2016 al 2025, fue variando un poco, pero son proyectos altamente financiados por sistemas de Project Finance. Entonces vamos a hablar un poco de qué es el Project Finance, qué es lo que hay que considerar para el desarrollo de estos proyectos, y para que todos estemos un poco en tema, porque si la economía se sigue normalizando y el riesgo país continúa bajando, estamos ya llegando a números de riesgo país donde el financiamiento a través del Project Finance no estamos tan lejos como hace una semana, propio de Argentina, ¿no? Cambiamos todo muy rápido, pero no estamos tan lejos como hace una semana. La fuerte baja del riesgo país podría llegar a abrir otra vez las puertas del financiamiento a través de Project Finance, que es un sistema bastante interesante, sobre todo para no usar la plata propia y que el proyecto sea autosustentable. Entonces, ¿qué es el Project Finance? Project Finance es un mecanismo, una forma de estructuración de financiamiento que se inicia ya por los 70 en
Inglaterra, justamente para proyectos de energías eléctricas, para la firma con el gobierno, con las autoridades gubernamentales de PPAs, de contratos de abastecimiento de energía eléctrica, donde a través de el contrato, el particular se obligaba, algo muy parecido a lo que pasó en Renovar, el privado se obligaba a construir en ese momento una central térmica de generación, en Renovar una generación renovable o de fuentes renovables, y se obligaba a construir y a generar a los fines de cobrar la tarifa o el precio por cada megavatio entregado al gobierno inglés en ese momento. Esta estructuración de financiamiento a lo que llevaba era aislar el proyecto de los riesgos del sponsor y generar una sociedad de propósito específico a los fines de meter el proyecto ahí adentro, que esa sociedad se encargue solamente del desarrollo de ese proyecto y que los bancos financien ese proyecto considerando la fortaleza del proyecto y el flujo de fondos que ese proyecto iba a generar. Consecuentemente, no miraban al sponsor, a la empresa que era la desarrollista, a las PCR de este mundo, sino que miraba el proyecto en sí, un poco lo que está pasando ahora con el Parque de Olavarría, miraba el proyecto, las fortalezas del proyecto y el flujo de fondos que ese proyecto va a generar. Y el financiamiento estaba apalancado en ese flujo de fondos. Es un financiamiento más caro, por cierto, pero es un financiamiento que en general otorga entre un 70 y un 80% del CAPEX a financiar. El sponsor solamente tiene que aportar entre un 20 y un 30% del costo del proyecto y todo lo demás es financiado. Y no hay garantías que el sponsor, controlante de la sociedad de propósito específico, tenga que otorgar, salvo en la etapa de construcción donde se pueden llegar a pedir algunas garantías limitadas. Los bancos pueden llegar a pedir algunas garantías limitadas dependiendo de quién es, de vuelta, el sponsor y de la fortaleza del proyecto y de quiénes son los que desarrollen las obras de ese proyecto, ¿no? Cuanto más categoría tengan las empresas que construyan ese proyecto, cuanto más experiencia tengan, cuanto más músculo tengan, más seguridad va a dar a los bancos, menos garantías seguramente vayan a pedir. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar para arrancar con el análisis del Project Finance? Es identificar adecuadamente los riesgos que va a tener el proyecto, tanto de construcción como el lugar en el que están, políticos, financieros, macroeconómicos, ambientales. Por ejemplo, un proyecto eólico construido en una ruta de migración de aves puede generar algún problema. De hecho, hubo un caso en un proyecto en la Patagonia donde se tuvo que parar durante un tiempo el proyecto hasta identificar si una de las aves que estaban siendo afectadas, porque había aparecido una ave muerta producto del funcionamiento de los molinos, era una ave en extinción. Resultó que no, que era un peligro de extinción. Resultó que era parecida a una de las aves que estaban catalogadas con peligro de extinción, que no era de esa zona en particular, pero los estándares del IFC que había aplicado al financiamiento de ese proyecto llevaron a tener que parar durante un tiempo el proyecto, con lo cual los riesgos ambientales también son importantes y hay que hacer consideraciones, sobre todo porque los estándares ambientales que aplican los organismos de crédito, los multilaterales de crédito, son estándares altos. Entonces, esos riesgos, una vez identificados, hay que mitigarlos. ¿Cómo los podemos mitigar? A través de la documentación legal. Ahí aparecemos nosotros los abogados y aportamos nuestro know-how. Y identificando bien esos riesgos, vamos a poder asignarlo correctamente a quien está en mejores condiciones de llevar ese riesgo adelante y, consecuentemente, abaratar el costo de financiamiento. Porque, como les decía antes, es un costo más elevado que un crédito corporativo donde lo que se mira es el patrimonio de la empresa, o crédito típico corporativo, como puede ser un préstamo hipotecario a nosotros, ¿no? Lo que nos miran es a nosotros y a la propiedad que estamos comprando. En el caso de los créditos corporativos, lo que se va a mirar es el balance de la compañía, y si es una compañía sólida se le dará el préstamo y no importa tanto el proyecto. Si sale mal el proyecto es un riesgo de la empresa. En cambio, en el Project Finance los bancos están tomando riesgo del proyecto, porque si el proyecto anda mal no cobran.
Entonces, la estructuración del financiamiento es importante en relación de todo esto y hay también algunas medidas que se pueden llegar a necesitar tomar a los fines justamente de asegurar, por los pedidos de los bancos, de que el sponsor tome algunas garantías menores, si no dejaría de ser Project Finance, menores a los fines de disminuir algunos riesgos como podría ser, no sé, el cumplimiento con ciertos plazos de ritmo de obra, la necesidad de que hayan algunos flujos, algunas cuentas de reserva de multas a los fines de si hay multas se puedan tomar de ahí y esa plata haya sido aportada por el sponsor, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que vamos a ver con el corporativo? Lo que les dije antes, en el corporativo se va a mirar el balance de la empresa, no el valor y la fortaleza del proyecto. El due diligence va a ser mucho más sencillo. Miramos los balances en el corporativo, vamos a mirar los balances de la empresa. En el caso de los proyectos renovables, de particular proyectos renovables de Project Finance, lo que vamos a mirar va a haber un escrutinio muy grande sobre el proyecto. Se va a observar, los bancos van a hacer prácticamente el mismo ejercicio que hizo la compañía para desarrollar el proyecto y armar el greenfield a desarrollar. ¿Por qué? Porque van a mirar, bueno, la tierra, de quién es la tierra, qué derechos hay sobre la tierra, cuál es el factor, van a analizar los estudios de viento para ver si o solares, para ver si el factor de viento o el factor de radiación es el que es correcto y el análisis de la compañía era correcto, porque en definitiva eso va a impactar en lo que va a producir y el flujo de caja de ese proyecto a los fines del pago del financiamiento. Va a revisar todos los riesgos políticos y permisológicos que puedan llegar a haber en ese proyecto. Entonces, es un trabajo mucho más profundo, que lleva mucho más tiempo, a diferencia de un préstamo corporativo que puede llevar algunas semanas. En un Project Finance solemos estar involucrados varios meses, desde que se empieza la negociación hasta que se termina cerrando y desembolsando. Las variables de decisión son distintas. El rating crediticio del tomador del préstamo es bastante más sencillo que las variables que puede llegar a tener un proyecto de cualquiera sea. En el caso de renovables, las variables de producción y los riesgos que habíamos mencionado antes. Y las garantías en uno son limitadas, en el otro son garantías que van a estar en contra del proyecto y van a tratar sobre todo de garantizar de vuelta el cobro de los bancos. Los bancos lo que más les va a importar es que ese proyecto se construya bien, se haga bien y entre en operación lo antes posible. Porque lo antes posible que entre en operación, lo antes posible que van a empezar a cobrar el financiamiento. Entonces, ¿cuáles son los actores que vamos a encontrarnos en Project Finance generalmente y que nos hemos encontrado acá en Argentina y que han manifestado recientemente, producto de todo lo que ha pasado, Estados Unidos, las elecciones, etcétera, que recientemente han manifestado que pretenden invertir mucho dinero en Argentina a través de los financiamientos? Nos vamos a encontrar con las ECAs, que son las Export Credit Agencies, por ejemplo, en España CESE o Proparco o la KfW, etcétera, que en definitiva lo que hacen, o PIC en Estados Unidos, lo que hacen es financiar proyectos que compren algún producto, por ejemplo, molinos del país de donde esa ECA es. Esas ECAs bajan bastante la tasa de interés porque, entre otras cosas, muchas de las ECAs lo que dan es, además de financiamiento, lo que consiguen es seguros contra riesgo político, por ejemplo, que en Argentina a mí me ha tocado participar en algún proyecto de financiamiento en Renovar, y justamente eso fue un gran habilitador del desarrollo de uno de los proyectos en los que nos tocó trabajar. Otros organismos multilaterales son, como les decía, IFC, el BID, KfW, DEC, Proparco, el FMO, todas esas multilaterales lo que estructuran es un financiamiento, son los que ponen el fronting y atrás de ellos vienen los bancos comerciales. Muchos de los bancos comerciales locales e internacionales, le hace Santander, el Macro, el Galicia, han participado del financiamiento de estos proyectos bajo el paraguas de la multilateral, ¿no? que da un confort
mucho mayor a los bancos argentinos para tomar este tipo de riesgos. Un poco la historia del Project Finance en corto en Argentina son estas 3 etapas. En la década de los 90, producto de la estabilidad macroeconómica, el Project Finance estuvo muy presente. Profértil fue el último gran Project Finance que se hizo en 2000-2001. La realidad es que eso se cortó a partir de la crisis del 2001 y volvió en el 2016, justamente con la administración de Macri, con los Renovar. Los Renovar hicieron posible que la estructuración, la garantía del Banco Mundial, todo ese programa hizo posible que haya nuevamente Project Finance en Argentina y la mayoría de los proyectos se han estructurado así. Y de hecho, el Project Finance hoy es posible producto del RIGI. El RIGI está haciendo posible que los proyectos que entraron al RIGI se puedan financiar de esa manera, de vuelta, solamente considerando el proyecto y a pesar del riesgo argentino, porque el RIGI un poco a mí me gusta definir al RIGI como una ley que ataca el riesgo argentino. El legislador tomó un poco la práctica de los últimos 20 años de la Argentina y fue regulando de manera concreta y específica todo lo que el Estado argentino con los proyectos que entren al RIGI no van a poder hacer a los fines de afectar el desarrollo durante la vida del proyecto. Entonces, las características principales del Project Finance podemos mencionarlas como, primero, el objetivo es aislar el proyecto de las otras actividades del sponsor y que solamente sea el proyecto el que va a estar en miras del financiamiento y va a ser escrutado. El leverage que tiene es que justamente el sponsor va a poner mucha menos plata. ¿Por qué? Porque solamente el 20-30% del capital va a tener que aportarlo, el resto lo pone el financista y se paga en 10, 15, 20 años. En general nos ha tocado 15, 20 años. Por otro lado, el sponsor no pone garantías, esto es muy importante, no pone garantías personales, sino que la garantía es el proyecto, salvo que sea necesario por los riesgos propios del proyecto durante la construcción, hasta el Technical Completion Day o hasta el Project Completion Day. El sponsor no pone, es el único momento donde puede llegar a tener que poner alguna garantía dependiendo de 2 factores, los riesgos de obra y otro, las fortalezas de las empresas que lleven adelante esas obras. No es lo mismo contratar a una empresa AAA que contratar a empresas buenas, pero que por ahí no tienen experiencia internacional o experiencia hoy en Argentina. En ese momento experiencia internacional, al principio de 2016, hoy experiencia nacional. Hay varias empresas nacionales que ya tienen experiencia en esas obras. Los bancos miraban eso, decían, che, no es lo mismo alguien que construyó 1000 gigawatts en el mundo que alguien que no construyó nada. A mí me tocó participar en un proyecto donde había una empresa de obra civil muy buena del noroeste argentino que había hecho un montón de obras, pero no tenía track record certificable al estilo de lo que pedían los bancos, y lo que estaban haciendo, creo que lo mencionó Lucas, lo que estaban haciendo muchos de los proyectos era dividir la construcción, la obra civil, la obra eléctrica, la instalación de los molinos por separado y ser el coordinador el propio sponsor. Eso abarata mucho los costos, algunas empresas lo hicieron muy bien, pero habían empresas que no tenían estructura para hacer eso. A mí me tocó, en un proyecto me tocó trabajar en uno de esos casos y la empresa quería hacer eso. Y un poco lo que terminó pasando es que los bancos impusieron la necesidad de que el tecnólogo valide todas las obras civiles y todas las obras eléctricas. ¿Por qué? Porque no era lo mismo que el tecnólogo, que era una empresa de primer orden mundial, validara el trabajo de empresas que no eran conocidas hasta ese momento. Entonces, es importante la cuestión de la obra en el proyecto y darle confort a los bancos para que justamente el financiamiento sea un poco más barato, tratar de abaratar lo más posible ese financiamiento. El repago es exclusivamente el flujo de fondos. Si el proyecto anda bien, los bancos se cobran. Si el proyecto anda mal, los bancos van a tener problemas, no van a tener garantías contra el sponsor. Esto es sumamente relevante y por eso es un financiamiento más caro. El sponsor se saca un peso grande de encima, más allá de poner el 20 o 30% de capital. Y por otro lado, las garantías de repago, lo que decía antes, está garantizado solamente por el proyecto. Esto
también lo que caracteriza estos financiamientos, producto de todo esto, es que los bancos tengan, o los financistas tengan la cláusula de lo que se llama step-in, la posibilidad de poner un pie adentro del proyecto ante el incumplimiento por parte del proyecto, ¿no? El proyecto empieza a mancarse, no está funcionando bien o no está cumpliendo con ciertas obligaciones. Los financistas tienen el derecho de ejecutar esta cláusula, correr al sponsor y poner ellos a otro sponsor, quedarse con el proyecto, poner ellos a otra empresa que pueda llevar adelante correctamente el proyecto. ¿Por qué? Porque la garantía es el flujo de fondos. Entonces, toda la estructuración está apuntada a que los bancos puedan asegurarse el flujo de fondos necesario para el repago. Esta es la estructura contractual, generalmente, que vamos a encontrar en un Project Finance. Vamos a tener la sociedad de propósito específico en el medio, y esa sociedad de propósito específico va a tener relación con el sponsor, que va a aportar capital, va a tener relación con los prestamistas, con los cuales se va a negociar todo un paquete muy complejo de contratos de financiamiento, que ahí los tenemos detallados, que son los préstamos, el contrato con el sponsor respecto del financiamiento, que no es el mismo préstamo que se le da a la sociedad, no es el mismo contrato que firma la sociedad de propósito específico. Hay un contrato de fideicomiso que va a administrar los fondos y los flujos, van a haber prenda de equipos, prenda de acciones, contrato de cuentas internacionales, porque van a haber cuentas internacionales a donde los cobros de la sociedad de propósito específico van a ir y van a caer en lo que se llama una cascada, van a ir llenando distintas cuentas de garantía, como puede ser la cuenta de pago de multas para el caso de que hayan incumplimientos frente al tomador, al off-taker de la energía, etcétera, etcétera. Entonces todo eso no es fácil de estructurar, son contratos complejos y sumamente delicados para el proyecto. Y después van a estar las relaciones con el EPCista, ahí va a haber una alta participación de los ingenieros, va a haber una relación a través del contrato de OIM generalmente con el tecnólogo, pero la persona la compañía que va a llevar adelante la operación y mantenimiento del parque. Y después los contratos de suministro que vayan a tener, que es básicamente el contrato de abastecimiento de energía eléctrica, en el caso de los parques renovables, donde el off-taker también va a ser importante, ¿no? No es lo mismo que el off-taker sea Doña Rosa que sea Asindar, o que sea Toyota, cuanto más robusto es el off-taker, también es más robusta la garantía del flujo de fondos, ¿no? Es algo que también hay que mirar en estos casos. Perdón, se me fue. Acá. Un poco nos vamos a centrar en los riesgos de completion risk, en los riesgos de construcción, pero todos estos riesgos que acá marco un poco son los riesgos que se van a tener en consideración, y va a haber que incluir cláusulas en los contratos a los fines de abordar estos riesgos. En el caso de los riesgos de construcción, va a haber una variedad muy grande de temas a considerar. La complejidad técnica del proyecto, si es un EPC, un full EPC, o si es una división de contratos donde la obra civil la va a hacer uno, la obra eléctrica la va a hacer otro, la provisión e izamiento de los aeros, en el caso de aerogeneradores, lo va a hacer otra compañía. Todo eso, esa división de vuelta genera ahorros. El sponsor puede hacer, un buen sponsor puede hacer de coordinador y de encargado de llevar adelante la coordinación de esos contratos, pero esos contratos requieren ser coordinados y hay que estructurarlos de buena manera porque tienen riesgos que tienen que estar espejados de alguna manera porque hay muchas personas en la obra que van a estar participando. Entonces, ver quién es el contratista, bueno, muchas cosas que ya mencioné, que no quiero aburrirlos, pero quién es la empresa contratista, cuál es la fortaleza que tiene. No es lo mismo contratar a una empresa de primer nivel de obra que a una desconocida, como en el ejemplo que les contaba antes. ¿Cuáles son el alcance de las garantías? Los permisos, todos los permisos que se necesitan para la obra y para el desarrollo del proyecto. El reconocimiento como agente MEM, el acceso a la capacidad de transporte, la ampliación de la capacidad de transporte, algo que es muy necesario hoy en Argentina. Todos esos permisos requieren tiempo y tienen que estar considerados durante el plazo de obra.
No son cosas que, bueno, vamos viendo, no. Tiene que estar muy organizado todo ese proceso de permisología, porque la obra empieza hoy y parece que tenemos mucho tiempo, pero nos ha pasado más de una vez donde producto de la procrastinación o porque no se hicieron del todo bien las cosas, la obra está terminando y todavía no tenemos los permisos tan necesarios para que venga Camesa y nos habilite comercialmente y nos diga avanti, empiece a inyectar. Bueno, y estas son las cuestiones en los contratos de construcción, para un poco ir cerrando. Por un lado, los contratos de construcción van a tener que tener en cuenta la bancabilidad del proyecto, entonces van a tener que ser consistentes con el contrato que firmemos con el EPCista o con quien sea, si lo dividimos en partes, va a tener que considerar el cronograma de plazos que nos comprometimos, que el sponsor se comprometió bajo el PPA, o sea, hay que tener muy en claro cuándo tengo que tener la habilitación comercial, qué hitos de construcción tengo bajo el PPA si es que hay hitos, porque eso tiene que estar reflejado en el contrato de EPC. Y además de estar reflejado, tienen que estar previstas de manera muy restrictiva las causales de incumplimiento por los cuales se pueden llegar a estirar esos plazos y tienen que ser compatibles con lo que está escrito en el contrato de suministro. Son contratos que se tienen que hacer mirando el contrato de abastecimiento de energía. Por ejemplo, la cláusula de fuerza mayor es una cláusula que tiene que estar completamente espejada. No podemos tener descoordinación en eso porque no podemos generar nunca que un proyecto esté bajo el contrato de abastecimiento de energía eléctrica fuera de un caso de fuerza mayor, pero bajo el EPC en un caso de fuerza mayor. Porque el contratista va a poder no estar cumpliendo con las obligaciones producto de esa fuerza mayor, pero bajo el PPA nos está corriendo el reloj para habilitar comercialmente el parque. Entonces, todo eso tiene que estar coordinado y es el contratista el que va a tener que asumir riesgos vinculados con las penalidades por la demora, salvo en los supuestos que expresamente se prevean de manera coordinada con el contrato de abastecimiento, pero el contratista ahí va a tener que ser responsable de hacerse cargo de ciertas penalidades que son las mismas penalidades que impondrían al sponsor en el caso del contrato de abastecimiento. El precio son precios, en el EPC vamos a encontrar mayoritariamente precio fijo. Argentina es un país difícil para eso, por eso la estabilidad macroeconómica y el riesgo país para este tipo de estructuramiento es muy importante desde un punto de vista de financiero y desde un punto de vista de los contratos de construcción. Porque el contrato de construcción requiere, o sea, el financiamiento requiere que el contrato de construcción no pueda variar de manera relevante. Y acá, Argentina, con el tema de la inflación y los costos laborales, en una obra los costos laborales son muy importantes, ha tenido su problemática, con lo cual esto es algo que puede llegar a limitar el Project Finance y que justamente la normalización de la economía puede llegar a ayudar a que esto vuelva a aparecer de manera masiva. Como les decía, hay algunos proyectos que ya están transitando estas negociaciones. Después, las causales restrictivas de revisión de precios. El precio no se puede modificar, con lo cual las modificaciones al precio tienen que ser muy restrictivas y para ocasiones contadas con los dedos. O sea, no podemos tener contratos abiertos donde en cualquier momento nos podemos sentar entre las partes o el contratista puede sentarse y decir, bueno, revisemos el contrato porque el precio ya no me sirve. Después tiene que haber de vuelta razonabilidad en el cronograma de pagos para el avance de obra, esto los bancos van a hacer mucho hincapié, los hitos de la construcción en el EPC y el pago al EPC tienen que estar siempre de manera que el constructor, el sponsor y los bancos a través del sponsor tengan algún tipo de fortaleza para ir pagando a medida que se van cumpliendo ciertas cosas y no pagar de antemano, más allá de algunos adelantos que pueden llegar a haber, como cualquier contrato de obra, anticipos que generan, donde hay que poner una garantía y después un fondo de reparo para a medida que se van haciendo los pagos, como garantía para el project completion, de hecho, para el último momento y revisar que esté todo bien hecho. Después está también el riesgo de variación de tipo de cambio. Argentina lo sabe, por eso en general estos contratos están en dólares.
y se hacen en situaciones de bajo riesgo o con estructuras jurídicas como el RIGI que bajan el riesgo. Las garantías, a veces durante la construcción se puede llegar a pedir garantías a las sociedades matrices, ¿no? Que son sociedades más fuertes que la sociedad local que está ejecutando la obra. Muchas veces se le puede pedir a lo que se denomina una parent company guarantee a la compañía matriz que dé una garantía de que va a respaldar las obligaciones de su subsidiaria. Después que van a haber garantías de disponibilidad de insumos y que esas garantías las va a dar el contratista y es el que se va a encargar porque es un riesgo que el contratista está acostumbrado a tener. La posibilidad de ceder los derechos bajo las garantías es sumamente importante porque todos los derechos que van a tener la sociedad de propósito específico en los distintos contratos tienen que ser derechos que puedan ser cedidos a los bancos bajo la garantía de los bancos. Porque el día que el banco corre al sponsor de la sociedad de propósito específico, tiene que tener la posibilidad de hacerse de todos esos derechos los bancos para poder seguir ejecutando o la obra o el desarrollo del proyecto. Después hay un componente, si hay componente de origen nacional, ese componente, como pasó en Renovar, en los contratos de obra tenemos que preverlo porque es un compromiso y tiene una sanción el no cumplimiento, con lo cual el no cumplimiento tiene que estar reflejado con la misma sanción que le van a aplicar a la empresa desarrollista. Ya termino. Lo que les dije antes, la fuerza mayor tiene que estar alineada. Toda la propiedad del equipo tiene que estar en cabeza de la sociedad de propósito específico porque al momento del ingreso a plaza, porque a partir de ahí todas las garantías para la transferencia de esos equipos empiezan a aplicar a los financistas. Ya mencioné algunas cosas que siguen, el tema de ley aplicable y jurisdicción. Estos contratos tienen que estar alineados con el financiamiento y en general, en lo posible, jurisdicción extranjera y tratando de buscar un punto de contacto con el extranjero. Puede ser la parent company guarantee, uno de los puntos de contacto, pero intentarlo porque el riesgo de litigiosidad fuera del país hace que se reduzca bastante la tasa de interés que te va a cobrar el financista. Muchas gracias y perdón la extensión. Gracias, José, por la invitación. Como director del Mercado Argentino de Valores, hoy quiero que ustedes se lleven algunas sensaciones, algunas impresiones que estamos viendo sobre la infraestructura en general y sobre la energía en particular. Nosotros en la provincia de Santa Fe venimos trabajando la Bolsa de Comercio de Rosario y el Mercado Argentino de Valores junto con la provincia en empezar a canalizar las necesidades de inversión que tiene la provincia en materia de infraestructura a través del mercado de capitales. El año pasado hicimos un bono de infraestructura que fue colocado de manera exitosa y en este contexto de baja del riesgo país lo vemos con mucha expectativa. Antes de ir a algunas coordenadas para que ustedes se lleven, voy a tratar de resumir porque me dijeron de 20 minutos tengo que bajar la charla a 5, pero algo se van a llevar, les prometo que algo se van a llevar. Pero quiero darle contexto. Nosotros venimos de un déficit de infraestructura, hablo en general, después lo bajo a lo particular, entre el 1,5 y el 3% del PBI. Si hoy calculamos que tenemos un PBI de 650.000 millones de dólares, estamos hablando de entre 9.000 y 20.000 millones de dólares de déficit de infraestructura. El que más se lleva de ese déficit es toda la parte vial, puertos, casi un 35%, y el que sigue en segunda instancia es la parte de transmisión, generación y distribución, que se lleva un 25%. Estamos hablando aproximadamente, con el escenario más conservador, de más de unos 4.000 millones de dólares. Cerrar la brecha de infraestructura para los próximos años nos va a obligar a invertir más de un 3% del PBI, ¿sí? Yo ayer le decía a José, vengo de Rincón de los Sauces, llegué hoy a las 2 de la mañana, vinimos acá con mi amigo rápido a Mar del Plata y contarles la cantidad de necesidad de infraestructura que necesita lugares como Vaca Muerta, ¿sí? Infraestructura, y hablando a lo que a todos ustedes les interesa en materia de generación, transmisión, líneas de distribución, porque hoy esa actividad económica es muy demandante de energía, y la verdad que la provincia, una de las provincias más ricas,
tiene un déficit estructural muy significativo. Entonces nosotros como mercado, y hablo no solo como el mercado argentino de valores, sino como el mercado de capital en general, BIMA también, estamos mirando lo mismo, entendemos que el puente entre la inversión y la producción en materia de infraestructura lo podríamos segmentar en tres grupos, ¿sí? Los proyectos que requieran altas inversiones, ahí creemos que, como ya ha sucedido en otros países de Latinoamérica, Argentina necesita un poco más de estabilidad macroeconómica, pero creo que hoy, en esta buena sintonía que tenemos con Estados Unidos, con los multilaterales, hay capacidad de recrear ingenierías financieras para minimizar ese riesgo de estabilidad macroeconómica. Son las asociaciones públicas privadas, ¿sí? Ahí donde vemos, y como lo explicaba recién el colega, los project finance son un vehículo que en el mundo internacional son muy usados y creemos que va a ser una herramienta que habrá que complementarla con fideicomisos financieros que ya hoy están en Argentina, que lo vemos nosotros cuando pagamos la luz, tenemos un cargo que pagamos en teoría para obras de infraestructura, en teoría. Hay pocas obras de infraestructura, pero a nivel global y a nivel local han demostrado que ese historial de flujos de fondo pueden servir para proveerle de garantías a los grandes inversores a la hora de repagar este tipo de obras. Entonces creemos que hay un primer segmento de obras de infraestructura que van a ser canalizadas a través de ese tipo de herramientas. Y creo que ahí lo que uno tiene expectativa, porque uno ya viene hablando con muchos jugadores de afuera, tal vez los sectores más beneficiados van a ser los que económicamente están en una mejor posición, la minería, el oil and gas, supongamos la agroindustria, donde además hay grandes déficits. Después va a haber otro segmento de canalización de la inversión que va a ser a través del mercado de capitales. ¿Sí? Ya en la época de Macri, ustedes no sé si recuerdan, los primeros parques solares o los primeros parques eólicos, muchos grandes grupos económicos, Pampa, me acuerdo, hizo su emisión de obligaciones negociables en Estados Unidos y lo colocó de manera exitosa. Hoy en día, y esto es un dato que tenemos que empezar a mechar, hay muchos dólares en el sistema financiero, ¿sí? Ustedes recuerden que desde que empezamos con esta corrida, desde abril hasta hace una semana, se fueron del sistema más de 16.000 millones de dólares. Se dolarizaron más de 16.000 millones de dólares. La buena noticia que el 80% de esa dolarización quedó dentro del sistema financiero. Ustedes si ven la evolución de los depósitos en dólares de los bancos, aumentaron casi en menos de, en estos 5 meses, en un monto de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué lo marco? Porque ahí está la inversión. ¿Sí? Es ahí donde nosotros tenemos que ver, como emisores de proyectos de energías renovables, a dónde buscar nuestros financistas. Es decir, que tenemos un buen stock de dólares hoy en el sistema financiero, que hoy, ustedes lo deben saber, que rinde un plazo fijo en dólares, el 1%, el 1,5%. Entonces ahí vemos un stock también bastante activo, que a través de los instrumentos de mercado de capitales van a ser muy bien captados. Y el otro canal que nosotros estamos viendo, y ya lo vimos en el gobierno de Macri, son todas las líneas de financiamiento de los fondos verdes, del Banco Interamericano, que se van a canalizar a través de bancos locales. Si ustedes recuerdan, muchos proyectos de generación de menor a 10 megas, 7 megas, 5 megas, 4 megas, había mucho financiamiento del Banco Ciudad, con una línea del BID, del BICE, con una línea de fondos verdes de Europa. Entonces, nosotros ahí creemos que ese stock, digamos, de necesidades de inversión van a ser canalizados. Quiero que se lleven esta expectativa, una expectativa positiva. Hay un gran desafío que es revertir este déficit. La Argentina no puede ser competitiva si no se subsana ese déficit. Nosotros no podemos mover nuestras mercaderías de los lugares más lejanos de nuestro país si no tenemos obras viales, si no tenemos obras portuarias. El costo de la logística que hoy
pagan las empresas es altísimo, y lo mismo pasa con la generación eléctrica, ¿sí? Hay inestabilidad en el sistema, hay cuello de botella. Ustedes en Mar del Plata hay muchas líneas de transmisión que están pendientes de ejecución de antaño. Entonces creo que ahí está el desafío que nosotros estamos viendo como mercado de valores de oportunidades, ¿sí? de oportunidades para que esas inversiones sean canalizadas. Perdón, traté de acotar, pero quería que ustedes se lleven un panorama práctico a lo que mis colegas nos contaron. Todo esto que nos explicaron, hoy uno lo está viendo, hoy es materia de consulta. La baja del riesgo país ayuda un montón a hablar de estos temas, y creo que hoy, si esto no se subsana, vamos a tener una economía poco competitiva. Y yo creo que hoy, y si quieren lo cierro con esto, este Pacto de Mayo, el punto 6 del Pacto de Mayo, que habla sobre el acuerdo entre las provincias y la nación de la utilización de los recursos naturales, el punto 6 del Pacto de Mayo, invito a que lo miren, requieren de una política de infraestructura entre nación y provincias, ¿sí? Porque la infraestructura no es solo nacional, hay muchas líneas, hay muchas obras viales que son interprovinciales. Entonces, yo creo que es positivo esta puesta en valor de la política, que empiece a bajar estos grandes temas con leyes, con marcos regulatorios. Tampoco no esperemos mucho de marcos regulatorios, porque los marcos regulatorios existen, ¿sí? La ley de APP hoy da el marco suficiente como para que los inversores estén tranquilos. Hay una estabilidad en las líneas de transmisión, y creo que hoy el mercado de capitales tiene todo ese tipo de herramientas. Así que, perdón el resumen, pero espero que se lleven por lo menos una mirada positiva de lo que creemos que se va a venir. Ya lo vimos esto, lo vimos en nuestros países, que es de alguna manera, este es el recorrido que hay que hacer. Hay países vecinos como Uruguay, que cuando yo lo escuchaba hablar de Project Finance, que hacen muchos Project Finance para el tema de distribución. Paraguay. Obviamente, las primeras salidas deberemos pedirle ayuda a los fondos, a los bancos multilaterales, para que sean un garante de segunda instancia, porque no somos creíbles, como ya lo hizo Paraguay. Si las obras viales de Paraguay, la primera emisión la hizo con una garantía del BID para darle seguridad a los inversores, y ya la segunda emisión se hizo sin garantía. Entonces yo creo que hay mucho de camino recorrido, no en Europa, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia. En Colombia todo el tema de renovables se hizo también de la mano de muchas de estas herramientas que nosotros ya las tenemos vigentes. Así que muchísimas gracias por su atención. La primera pregunta apunta al doctor Aguera o el doctor Azari, creo. Es probable que si todo mejora, haya sobreabundancia de oferta de energía a nivel nacional. ¿La ley asegura el precio de la energía? Me pregunta, ¿quién asegura esta inversión? ¿O el precio de la misma seguirá la ley de la oferta y demanda? Para el consumidor, preguntan. El micrófono. Gracias. Los lineamientos que salieron hace una semana, o 2 semanas, perdón, y que en teoría mañana empezarían a ser de aplicación, son pautas. Estamos volviendo, las pautas son claras, estamos volviendo a un sistema de costo marginalista, con lo cual la regla, si bien tenemos un periodo de transición hasta el 2020, hasta diciembre del 28, que es el momento que vencen los contratos de gas del plan Gas-AR, hasta ese momento es un híbrido, pero estamos yendo a un costo marginalista donde la oferta y demanda va a mandar. Lo lógico es que los costos para el consumidor se reflejen la oferta que vaya a haber. La idea es que la oferta crezca. Un país que reactive, la oferta debiera crecer. No creo que vaya a producirse un efecto parecido al de los 90, donde producto de las fuertes inversiones de la energía, al principio la energía cayó, en cuanto a costo cayó mucho, porque hoy no tenemos la infraestructura vieja que había en los 90, y que fue la infraestructura revampeada, pero
vamos a ser un país, como normalmente pasa en el mundo, donde la oferta y demanda maneja el mercado, obviamente que con un control del Estado y esquemas parecidos, los mismos esquemas con fondos de estabilización, etcétera, para que no haya variaciones de un día para el otro, ¿no? Que sean semestrales y que ese fondo de compensación vaya compensando las diferencias que se vayan dando de semestre en semestre, pero muy posiblemente los costos vayan siguiendo la oferta que haya de generación. Van a tener relación con eso. Sí, a ver, la resolución 400 de la Secretaría de Energía se enmarca en... Ahí está, ¿ahí me escuchan? No, como decía Juan Cruz, es decir, la resolución 400 de la Secretaría de Energía se encuadra en los lineamientos, a su vez, que establece la ley 24065 y que fueron recogidos en la reforma eléctrica del marco regulatorio eléctrico en el decreto 450 de este año. Así que es efectivamente así, oferta y demanda. Gracias. Otra pregunta. ¿Hay algún proyecto de energía renovable financiado por Project Finance hoy en día en Argentina? ¿Cuál sería el plazo? Sari. Hay proyectos que ya están financiados y construidos y funcionando, muchos. El IFC financió en gran medida los proyectos de CEPU de Renovar, por ejemplo. Se están financiando, se está estructurando Project Finance, uno de los proyectos de PCR. Y los plazos en general son plazos largos, 20 años, suelen ser 15 a 20 años. Son plazos que suelen ser largos, 15 años. Nos tocó participar en 15 y 20 años, pero de ahí no salieron. Me estoy refiriendo a proyectos renovables, ¿no? Y una última pregunta. El sector bancario es de los más regulados de la Argentina, ¿no? Del mundo prácticamente. ¿Tienen alguna obligación de invertir en proyectos renovables? No sé si corresponde a Sari o al... Sí, como obligación no existe, pero los bancos han estado activos. Por lo menos, a ver, ubiquemos los roles, ¿viste? Esto es como un juego de roles. Los bancos cumplen un rol, sobre todo en la etapa de construcción, por el riesgo performing. Entonces, lo conocen al cliente, conocen su carácter, entonces asumen toda esa primera etapa. Y después, cuando el proyecto ya está en operación, ahí emiten algún tipo de instrumento de mercado de capitales. Entonces, te da esa combinación, y es más, vamos a ver mucho de esa combinación. Y en materia de mercado de capitales, en materia de renovables, tal vez los más famosos son los de YPF-LUS. La emisión de bonos de YPF-LUS, la última creo que fue por 63 millones de dólares, muestran que el mercado tiene apetito a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de instrumentos. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas.